Quiero pedirles que abran sus Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, por favor. Capítulo 24, versículos 1, y vamos a leer hasta el versículo 12. Hemos estado en los evangelios en estos últimos días, porque estamos hablando acerca de la última semana de nuestro Señor Jesús, la Semana Santa, la Semana Mayor, como se le llama en algunos lugares. Mateo capítulo 24, leo del 1 al 12. He titulado el mensaje de esta noche: Resurrección y fe. Resurrección y fe. Leo para ustedes la palabra y dice así: el primer día de la semana, un día como hoy, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Padre querido, quiero pedirte de todo corazón, Señor, que el mensaje de esta tarde bendiga nuestras almas, bendiga nuestros corazones. Te ruego, te pido por todas las personas que están conectadas en las plataformas online, que les abras el entendimiento, Señor, y que pongamos nuestro corazón, nuestra alma en disposición de ser bendecidos con tu evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Resurrección y fe. Mira, esta porción de la escritura hemos leído en el Evangelio según San Lucas, pero ahora me gustaría moverme al Evangelio según San Mateo en el capítulo 8, por favor, y versículo 31. Ya vamos a regresar al Evangelio de Lucas. Yo quiero que usted preste atención a los textos que le voy a mencionar. Fíjate, en 5 oportunidades en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 8. En 5 oportunidades en el Evangelio de Marcos, el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos que iba a resucitar. 5. Y quiero que le ponga atención a cada una de ellas, por favor. ¿Ok? Comenzamos con Marcos 8:31. Dice: y comenzó, fíjate cómo utiliza y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y pon atención a las últimas palabras, y resucitar. ¿Cuándo? Después de 3 días. Esa es la primera vez, solamente en el Evangelio de Marcos. La primera vez que le dice a los discípulos: hey, mucha, ¿saben ustedes una cosa? Fíjate que es necesario que yo tenga que padecer mucho, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas también. Me van a matar, pero quiero que sepan que voy a resucitar después de 3 días. Bueno, esa es la primera. En el siguiente capítulo, en Marcos 9:9, estamos en Marcos en todas estas, las 5 veces estamos en Marcos. Esto fue después de la transfiguración. Dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto,
sino cuando el Hijo del Hombre hubiese ¿qué? Resucitado de los muertos. La segunda vez que Jesús habla acerca de su resurrección. La tercera vez, siempre en el Evangelio de Marcos, en el mismo capítulo, en esta oportunidad, en el versículo 31, 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará. ¿Cuándo? Al tercer día. Esa es la tercera vez en el mismo evangelio. Tercera vez que le dice: me van a matar y al tercer día voy a resucitar. La número 4, Marcos, siguiente capítulo, capítulo 10, versículo 34. Dice: y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Y luego, ¿qué dice el Señor? Mas al tercer día resucitará. Esta es la cuarta vez que el evangelista Marcos les está diciendo lo que Jesús dijo. La cuarta. La quinta, capítulo 14 de Marcos, versículo 27. En esta oportunidad estaban en el aposento alto después de haberle lavado los pies y toda la cosa. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí tonight, esta noche. Porque recuérdense que eso fue día jueves por la noche. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Bueno, notemos, ponga atención por favor, hermanito, no se me distraiga. 5 oportunidades Jesús le dice a sus discípulos: voy a resucitar al tercer día. Voy a resucitar al tercer día. Bueno, ahora quiero que regresemos por favor a Lucas 24 y quiero que veamos un solo versículo, aunque ya vamos a volver al capítulo desde el inicio. Un solo versículo, versículo 11. En Lucas 24, versículo 11. Después de que las mujeres habían ido al sepulcro y había aparecido el ángel, y el ángel les había dicho de que por qué buscaban entre los muertos al que vive, entonces las mujeres se vinieron corriendo donde los apóstoles, donde los discípulos, y le dijeron a los discípulos lo que había sucedido. Y vea usted lo que dice el versículo 11. Mas a ellos les parecían ¿qué? Locura las palabras de ella, y no las creían. Dios mío. Entonces, a este punto quiero llegar. Yo quiero hablar en estos minutos acerca de la resurrección y la fe. Miren lo que sucedió. Y mire, hermano, es aceptable que personas que no conocen a Dios no le crean, porque al fin y al cabo pues no conocen al Señor. Pero es lamentable e inaceptable que personas que tenemos a Cristo como Señor y como Dios no creamos a su bendita palabra. Y hermanos, me sorprende en realidad la actitud de los discípulos. 5 veces: voy a resucitar al tercer día, voy a resucitar, voy a resucitar, voy a resucitar. Las mujeres van al sepulcro, no encuentran, el cuerpo no está, la piedra está removida, los ángeles están ahí. Les dice: vayan a sus hermanos, cuéntenle lo que han visto. Llegan donde los discípulos y los discípulos: no, nosotros no creemos, ustedes están locas. Les parecían locura las palabras de la mujer. Ahora, lo que yo quiero, hermanos, es que pensemos cómo es posible que personas que habían estado con Jesús por 3 años y medio, cómo es posible que personas que habían visto milagros, que personas que habían compartido con Él tanto tiempo, que habían visto su transfiguración, que habían visto tantas cosas al lado de Jesús, ahora resulta que no creen. ¿Cómo es posible semejante cosa? ¿Cómo? Ahora miren, en asuntos de fe debemos tener mucho cuidado con los extremos, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando digo debemos tener cuidado con los extremos, es porque dicen los que saben de esta materia que los pensadores profundos y los pensadores analíticos son más dados a no creer en Dios, ¿ok? Que aquellas personas que pensamos pues diferente, ¿ve? Pero ¿saben qué? Todos los jovencitos, especialmente aquellos jóvenes de nuestra iglesia, cuando vayan al college o vayan a la universidad el primer año, segundo año, y comiencen a tomar materias de filosofía y otras clases, hay una cantidad de maestros que son ateos.
y les comienzan a meter tonteras en la cabeza. Yo he conocido jovencitos que se criaron en el seno de esta iglesia y después de haber escuchado los argumentos de maestros con sus filosofías huecas y sutilezas vanas, como dice la Escritura, hoy resulta que ya no creen en Dios. Hoy resulta que ya no creen en la fe. Hoy resulta de que dudan acerca de todas las cosas que aprendieron cuando eran desde niños. Y déjeme decirlo, por eso le dije a mediodía, necesito que por favor escuche el mensaje de la noche, porque se me hace uno de los temas más delicados de la vida cristiana, la fe. ¿Por qué? Porque la fe se puede morir en el camino. Porque la fe tiene que ser alimentada, porque la fe tiene que ser nutrida, porque la fe tiene que crecer. Y si usted no hace ninguna de esas cosas y no tiene un plan para que su fe crezca, déjeme decirle, podemos terminar nosotros en el mundo como si nunca hubiéramos conocido a Dios. Y le voy a dar ejemplo más adelante. Y me sorprende esto. ¿Cómo es posible que estuvimos 3 años y medio con Jesús? Fuimos con Él por todo lado, vimos sus milagros, ahí estuvimos cuando vimos sus milagros. Y ahora les dice, por 5 oportunidades, miren señores, acuérdense que me van a matar, pero eso sí, al tercer día voy a resucitar. Y ahora vienen las mujeres y le cuentan lo que había sucedido y no lo creyeron. Ahora bien, quiero que vayamos despacito, ¿ok? Y vamos a regresarnos por favor al capítulo 24 y quiero que comencemos en el versículo 1. Y ponga atención por favor a estas cosas que vamos a ver. Mire hermano, es sorprendente, ¿ok? Porque si usted le pone atención a este versículo 1, nos vamos a dar cuenta de algo, de que no solamente eran los discípulos los que no creían, sino miren las mujeres también. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Eso me gusta, eso me encanta que vinieron al sepulcro. La pregunta que tenemos que hacernos despacito, porque como, claro, mira, cuando se habla de este tema y cuando se utilizan estos versículos, el enfoque es la resurrección. Pero yo, si usted se da cuenta, me estoy enfocando más que todo en el pensamiento de las personas de este capítulo y qué es lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo. Ahora, me gusta que vinieron al sepulcro. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué vinieron a hacer al sepulcro? Lea usted el versículo. Trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Ahora, me permite hacerle una pregunta. ¿Para quién se utilizaban las especias aromáticas, mi querido hermano y hermana? Las especias aromáticas eran para los muertos. ¿Qué quiere decir este versículo? Quiere decir que a pesar de que Jesús ya le había dicho a los discípulos en el Evangelio de Marcos, en 5 oportunidades, al tercer día voy a resucitar. Ahora, si usted le pone atención al versículo 1, dice que era el día domingo. ¿Y cuál era el día domingo? El tercer día. Si Jesús dijo en varias oportunidades voy a resucitar, quiere decir que ya Jesús no iba a estar ahí. Pero las mujeres, ¿con qué vinieron? Con especias aromáticas. Mis queridos y amados hermanos, en el versículo 5, si usted pone atención, dice: y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sabe por qué? Porque precisamente las mujeres andaban buscando, ojo, no a un vivo, sino que a un muerto. Hasta los mismos ángeles reprendieron a estas mujeres diciéndole: bueno, ¿y ustedes qué están haciendo aquí pues? ¿Y para qué lo vienen a buscar? Entonces yo le pregunto a usted, por eso yo le he titulado al mensaje Resurrección y Fe. ¿Qué tanta fe tenemos en las cosas que el Señor Jesucristo nos enseña? ¿Qué tanto le creemos a Dios en las cosas que dice la Biblia? ¿O seremos como estos discípulos o como estas mujeres que vamos a pasar una gran cantidad de tiempo al lado del Señor y al final del día dudamos de las palabras que nos ha dicho? Que el Señor te dice que en tiempos de crisis como lo que estamos viviendo ahora debemos tener fe y de confiar en el Señor y creer que Él sigue en su trono y que tiene control de todas las cosas, y usted termina diciendo: ay, es que la verdad es que uno nunca sabe. Y entonces pues a mí me llama la atención, pobrecita esta mujer, porque le estamos sacando la garra, como dicen en México, ¿verdad? Y no las quiero culpar porque yo no sé cuál hubiera sido nuestra actitud en aquel tiempo. No lo sé en realidad. Pero mis amados hermanos, llevaban especias. ¿Y para qué son las especias usted?
Eso está como que usted crea que tiene una persona enferma allí en el hospital y usted dice: no, yo sé que Dios me lo va a sanar. Sí, pero él va con la caja de muerto encima del lomo. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿En que Dios le va a hacer el milagro o que ya por cualquier cosa que llevó la caja? Las especias aromáticas eran para los muertos. Y aún el ángel les dice: los ángeles, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y miren el versículo 6, el recordatorio de parte de los ángeles dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Y ahora viene la palabra: acuérdense, hombre, acuérdense. En el evangelio de Marcos 5 veces les dijo: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba con ustedes en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que ¿qué? Y que resucite al tercer día. Hello, ¿qué día es ahora? El tercero. Y entonces, ¿por qué andan buscando entre los muertos al que vive? ¿A quién andan buscando ustedes verdaderamente? Entonces, en el versículo 8, entonces se acordaron de sus palabras, como diciendo: sí es cierto, fíjese. Y fíjate que sí, María, te acordás vos, 5 veces nos dijo que iba a resucitar. Y nosotros que hemos pasado toda la noche aquí preparando estas especias, usted. Claro, nosotros preparamos tamales y café y pan dulce. Estas mujeres prepararon especias toda la santa noche, esperando, anhelando que llegara. Desveladas llegaron con especias porque no esperaban encontrarse con un vivo. Andaban buscando a un muerto. ¿Cómo anda su fe? En el versículo 9, ahora fíjate, mira todo lo que pasa. Y en el versículo 9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas. ¿A quiénes? A los 11 y a todos los demás. Y ahora nos dice quiénes eran estas mujercitas lindas, ¿verdad? María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y en el 11, más a ellos les parecía locura las palabras de ella. Y mire lo que dice al final del versículo: y no las creían. Qué triste. Yo me he preguntado, no una, y tenemos un campo muestral bien amplio. Fíjate que le cuento que en estos días que no hemos tenido trabajo, hay, ¿verdad? Hasta decir ya no, hay tantas cosas que tenemos que hacer, pero me he puesto a estar limpiando un montón de cosas y de fotografías que tengo precisamente desde que comenzó la iglesia. Y hace unos días, orando, le decía al Señor: Señor, hemos hecho historia, son 30 años. Son 30 años. He visto rostros, he visto personas que le entregaron su vida al Señor en nuestro medio. Mira, me gozaba, en realidad, me gozaba de ver generaciones. Ahora ya estas personas que se criaron en nuestro medio, unas ya comenzaron temprano, ¿verdad? Salieron temprano, son abuelos y abuelas ya, y sus generaciones han seguido el evangelio. Y yo decía, hemos hecho historia para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Ahora, la siguiente pregunta obligada es: ¿cuántas de todas esas personas que han conocido a Cristo a lo largo de este ministerio, cuántas siguen creyendo? ¿Cuántas permanecen firmes en la fe? ¿Cuántas personas no se han movido ni para la izquierda ni para la derecha? ¿Cuántos, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de que las dejó el marido, a pesar de que los dejó la mujer, a pesar de situaciones, a pesar de que partió uno de sus seres queridos, hayan permanecido firmes y fieles al Señor? ¿Cuántos de todos ellos? Entonces, cuando yo estudio estas cosas, al final del día, mis queridos y amados hermanos, nosotros dependemos de Dios, por supuesto, pero en la parte nuestra de 2 letras: la F y la E, fe. Fe. Y solamente la fe incondicional en Dios
es aquella fe que permanece en medio de los obstáculos. Es aquella persona que permanece en medio de las tormentas. Solamente esa fe incondicional. Esa fe que le dice a Dios que se haga tu voluntad. Esa fe que le dice al Señor: Señor, aquí estoy yo delante de ti, pase lo que pase. No me importa, nosotros pedimos cosas pero no salen como yo quiero que salgan. No importa, Señor, aquí voy a estar firme. De ahí la importancia de la fe. Porque hay gente, no solamente en esta iglesia, en todas las iglesias, hermanos, que la fe que tienen ellos puestos en Dios es una fe condicional. Es por eso que se la pasan criticando las iglesias todo el tiempo. Porque es condicional. Si hacen alguna cosa que a mí no me gusta, yo me voy. Si exigen demasiado, yo me voy. Si no me dejan a mi niño traerlo aquí al culto, yo me voy. Si no puedo tener a mi bebé aquí en el santuario, yo me voy. Esa no es fe, eso no es nada. Usted está jugando a la iglesita. La fe en Dios es incondicional. La fe en Dios es hasta la muerte. La fe en Dios es hasta el día que colguemos los guantes o que Él nos llame a su presencia o que Cristo venga por su iglesia. Pero ¿cómo anda nuestra fe? Cuando yo echo un vistazo a la fe de estas mujeres, a la fe de estos discípulos, que después de haberles dicho el Señor tantas y tantas veces, al tercer día vienen a buscar ¿a quién? A un muerto. Hasta los ángeles tuvieron que decir: ¿y ustedes por qué andan buscando entre los muertos al que vive? No está aquí como les dijo, no se acuerdan. El ángel tuvo que decirles: no se acuerdan. En varias oportunidades Jesús reprochó y reprendió la falta de fe de los discípulos. Yo quiero que por un instante usted piense: ¿por qué? Porque si hay algo que yo he dicho en este púlpito varias veces, una de las cosas que yo más temor le he tenido en la vida es a esto. ¿Por qué? Porque yo he conocido personas que jamás en mi santa vida se me hubiera ocurrido que iban a abandonar la fe. Nunca. Jamás. Y he visto caso tras caso, incluso pastores, personas que un día estuvieron tras un púlpito predicando el evangelio. En este día, mientras yo le hablo, este 12 de abril del año del Señor 2020, este día no están creyéndole a Dios. Porque según ellos Dios los decepcionó. Porque según ellos Dios no les hizo el milagro que ellos estaban pidiendo. Porque según ellos Dios se descuidó y atravesaron por tribulación y Dios no los ayudó. Según ellos. Y no he visto 2, 3 casos, he visto cientos de casos. Personas que jamás en la vida yo me hubiera imaginado. Entonces esto me lleva a mí a una reflexión. ¿Qué pasó? Es la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuándo sucedió ese momento? ¿Cuándo? Ese momento que después de tener mi saquito, tener mi corbata y tener mi Biblia y venir a la iglesia y servir y buscar a Dios, ¿cuándo pasó ese momento? Cuando mi fe comenzó a declinar. Cuando yo comencé a caminar como el cangrejo y en lugar de ir hacia adelante, comencé a ir para atrás. ¿Cuándo pasó ese momento? ¿En qué instante? Es por eso que en el mensaje a una de las iglesias en Apocalipsis, Dios le dice: arrepiéntete, recuerda por tanto de dónde has caído. Y la versión salvadoreña es: recuerda por tonto de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque ese es tiempo perdido. Entonces quiero que veamos varias oportunidades donde el Señor reprocha la fe y reprende la falta de fe de sus discípulos. Uno de ellos 2 veces en el mar de Galilea, hermano. No una, 2 veces. La primera en Marcos 4:37. Dice la escritura, lo vimos esta mañana, que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? Y mira la pregunta: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Eso, hermano, es primero el reproche de parte del Señor. Bueno, ¿y la fe de ustedes dónde está, pues? Personas que me conocen
Siempre les he dicho, cuando la gente está en medio de una prueba, cuando la gente está en medio de una tribulación, yo siempre les he dicho, mis queridos y amados hermanos, ahora que usted está atravesando por esta situación, ahora es cuando hay que poner a prueba la fe, hay que demostrar que hemos creído. No, hombre, en tiempos de paz, en tiempos de tranquilidad, en tiempos de abundancia, y es fácil. Pero en tiempos de austeridad, en tiempos de temor y en tiempos de incertidumbre es cuando debemos poner nuestra fe a trabajar, a saber y que la gente se dé cuenta en quién hemos creído nosotros. Y ahora el Señor reprende a sus discípulos y les dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Como diciendo, ¿cómo creen ustedes que nos vamos a ahogar si yo estoy aquí en el barco? Si yo les he dicho que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Si yo les he dicho quién soy, si ustedes han visto los milagros, ustedes han visto los prodigios, ustedes han sido testigos de estas cosas, ¿cómo no tenéis fe? Y entonces, ¿qué es lo que debo de hacer para que me crean? Pues, ¿qué debo de hacer? Si ya vieron milagros y no me creen. Les he enseñado, les he hablado y no me creen. La segunda vez, en Mateo capítulo 14, una vez más en el mar de Galilea, 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaban ahí solos. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Mire, hermano, cuando yo pienso en esto, me acuerdo de las palabras de mi abuela, que siempre dijo, los muertos no asustan, son los vivos los que asustan. Y aquí los discípulos estaban en medio del mar, y ¿qué fue lo que vieron ellos? Un fantasma. Yo pensé, fíjate, que esto de andar viendo fantasmas y de andar viendo tonteras era cuestiones de nosotros los latinos nada más, pero ya me doy cuenta que no. Y tampoco no es una situación nueva de nuestras abuelas moderna, sino que viene desde los tiempos de Jesús. Un fantasma, y dieron voces de miedo. Si usted lee despacito, ¿qué significa dar una voz de miedo? Ahora, escúcheme esto, son hombres, no son mujeres, porque si fueran mujeres ya, bueno, mire, si hubieran sido mujeres, pues verdad, uno le dice, pues claro, son las mujeres. Si algunas mujeres por un ratoncito o por una arañita pegan un gran brinco, se suben a la mesa. Pero son hombres. Y dieron voces de miedo. ¿Cómo serán las voces de miedo de los hombres, especialmente cuando hay 11 metidos en un barco? Debe ser interesante eso, ¿verdad? Lástima que no habían cámaras en aquel entonces. Pero enseguida Jesús les habló. ¿Y qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, el Señor dice, ¿qué les pasa a ustedes? Pues si acabamos de hacer milagros al otro lado, acaban de ver lo que hice, y ahora ¿qué les pasa, señores? ¿Cuál es ese gran miedo que tienen? Y en ese mismo momento, en el versículo 28, dice que entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo Pedro? Mucho miedo, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, aquí tenemos a Pedrito otra vez, se le salió lo que le había pasado a los 11 hace un ratito. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre, ¿de qué le dijo? De poca fe. Y luego la otra, ¿y por qué dudaste? Ahora imagínate, hermano, imagínese eso. ¿Quién era el líder de los 11? ¿Qué pasa cuando usted ve al líder tener poca fe? ¿Qué pasa cuando usted ve al líder del equipo dudar? Aunque la escena es maravillosa, y déjeme decirle, cada vez que yo leo este pasaje, yo me quito el sombrero delante de Pedro, porque yo jamás en mi santa vida se me hubiera ocurrido decirle al Señor, haz que yo camine sobre las aguas, nunca. Yo le hubiera dicho, no papá, yo te creo que tú eres Dios, bienvenido, pase, suba usted solito por favor.
Pero él se atrevió. ¿Por qué? Porque era el líder. Pero tenemos dos faltas ahí: hombre de poca fe y ¿por qué dudaste? En una oportunidad, mis queridos y amados hermanos, y esto porque voy encaminándolos, llevándole a cuándo es que verdaderamente falta nuestra fe. ¿En qué momentos, en qué circunstancias es que nuestra fe está débil? ¿Cuándo es que primero queremos conquistar al mundo con nuestra fe y de repente tenemos miedo, de repente tenemos temor, no creemos y dudamos? Fíjate que en Mateo 16:5 el Señor les dijo dos cosas a sus discípulos. Les dijo lentos y les dijo olvidadizos. Y que conste que hay una versión que dice un poquito más feo la cosa, ¿ok? Pero vamos a ver. Llegando Mateo 16:5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Bueno, eso le puede pasar a cualquiera. Ahora, ponga atención. Óigame esto. Se olvidaron de traer pan. Pero Jesús no les dice atajo de olvidados porque olvidaron el pan. Al Señor, ¿qué le andaba importando que trajeran pan o no trajeran pan? Y no que había multiplicado el pan usted. Ahora, se les olvidó. Está bien, se les olvidó. Pero más adelante les dice atajo de olvidadizos, pero por otra cosa, no por el pan. Ponga atención. Versículo 6, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y el Señor, que las conoce todas, y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros? Mire usted aquí el cumplido: hombres de poca fe, que no tenéis pan. Dos cosas: no entendéis aún ni os acordáis. Número uno, lentos o dundos. Y en segundo lugar, olvidadizos. Ustedes están conmigo. ¿Por qué creen ustedes que estoy hablando del pan? Y luego miren la explicación que les da Jesús. De los 5, no os acordáis, ni os acordáis que de los 5 panes entre 5,000 hombres, ¿y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Mire, hermano, ahora fíjate que hay otra versión acá, pero vamos a dejarla para otra oportunidad mejor, porque dice tontos. Eso dice una versión moderna, cuando les está refiriendo el Señor a esta situación. Ahora, yo quiero llevarles, repito, al momento. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es que dejamos de tener fe? ¿Cuándo es que nos están diciendo y diciendo las cosas? ¿Cuántos sermones ha escuchado usted? Y el primer problema que se le pone por delante, usted se le olvida de la fe, pues. Ahora mira, quiero mostrarle un caso que es bien importante. En Marcos 9:9, quiero que le ponga atención a eso. Marcos 9:9. Entonces entendieron. No, Marcos 9:9, ¿estoy bien o no estoy bien? No, ese es 16, mi hija linda. Eso es. Y descendiendo ellos del monte, ponga atención a esto, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre. Mire, hermano, ponga atención a esto. A mí se me hace tan curioso, porque esto se me hace que es el caso de muchos cristianos en el mundo. Entonces mire, regresando despacito. Descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre, oiga, hubiese resucitado de los muertos. Y yo me imagino a los discípulos poniendo atención a lo que Jesús estaba diciendo. Ok, pero miren el 10. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. What the heck, me pregunto yo.
O sea, el Señor le dice, hasta que yo resucite. Está bien, Señor, con mucho gusto. Y luego se vuelve uno con el otro. ¿Y eso qué quiere decir vos? Eso de resucitar, ¿qué es? Hermano, este es el caso de muchos cristianos que escuchan y escuchan y escuchan, no entienden y no preguntan. Esta Biblia es para estudiarla. Si usted no entiende algo de la palabra, hermano, estúdiela. Pregunte, porque fíjate que en ese momento, si el Señor les dice, no le digan nada a la gente hasta que yo resucite, lo más normal era volverse donde Jesús y decirle, perdón, Señor, ¿qué quiere decir eso de resucitar de los muertos? ¿Nos puedes explicar, por favor? No me diga que es una falta de respeto, si ya lo habían hecho en otras oportunidades. Ya le habían dicho, maestro, ¿nos puedes explicar la parábola del sembrador, por favor? Maestro, ¿nos puedes explicar qué significa esto? ¿Por qué no le preguntaron al Señor y le dijeron, Señor, ¿por qué no nos explican lo que significa resucitar de los muertos? Pero ¿sabe qué pasa? Lo mismo que le pasa a muchos cristianos hoy en día, y por eso no crecemos, porque escuchamos. ¿Y sabe qué otra cosa más? Venimos cargando una gran cantidad de cosas que aprendimos en el catolicismo, una gran cantidad de cosas que aprendimos en la religión de nuestros padres, y las hemos traído al evangelio y hemos hecho una mezcolanza. Hemos hecho una mezcla de evangelio con cuestiones que nos enseñaron en el pasado. Y todavía tenemos a personas creyendo y repitiendo cosas que no son bíblicas. Hace poco platicaba con una persona y me dice la persona, ay, dice, sí, yo voy a una iglesia también. Y le digo, ay, qué bueno que usted va a una iglesia también. Sí, me dice, qué lástima que está cerrada la iglesia. Y le digo, sí. Y bueno, entre las conversaciones que tuvimos me dice, sí, me dice, porque a mí me gusta confesarme. Y cuando me dijo eso, yo dije, disculpe, le digo, ¿y a cuál iglesia va usted? No, me dijo, ya me dijo el nombre de la iglesia, que no voy a decir nada para evitar. Pero le digo, ¿y con quién se confiesa? No, me dice, es que ahí nosotros en nuestra congregación practicamos el confesarnos los unos con los otros. Yo dije, en la mía, mi hijo, nosotros nos confesamos los unos a los otros y se acabó el asunto, mi hijo lindo. Pero bueno, cada quien lo suyo. Pero en este caso hay cristianos que escuchan, no entienden y no preguntan. Y no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Hay que preguntar porque hay que saber. Ahora, resurrección y fe. ¿Se acuerda usted que el Señor se presentó en dos oportunidades? La primera vez se presenta, ¿se acuerda usted? Y Tomás, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Tomasito? Tomás no creyó. Tomás dijo, no, y que conste que estamos hablando de un discípulo del Señor. Eso lo encontramos en Juan capítulo 20, del versículo 24 al 29. ¿Ve? Donde dice el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, escuchó, mi hermano, y estoy hablando de fe, y estoy hablando de personas que no creían, y estoy hablando de aquellos que anduvieron con Jesús 3 años y medio. Uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, que ¿cómo que lo han visto si se murió? Se murió. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado. Escuche eso, qué tristeza. No creeré. Dios mío, mi hermano. Si yo no veo, porque yo solamente creo en las cosas que puedo ver, y entonces no hay fe. Y estoy hablando de fe y resurrección. Si usted es de las personas que tiene que ver lo tangible para poder creer en el Señor, entonces no tiene fe. ¿Y de qué le va a servir 20 años en el evangelio? ¿De qué le va a servir 25 años en el evangelio si no tiene fe? El versículo 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Toma, y no seas incrédulo sino creyente. Estoy hablando de las veces que el Señor Jesús reprendió a sus discípulos por incrédulos. Por incrédulos. Los discípulos no lo creían. Y hermanos, le puedo seguir en mismo Lucas capítulo 24,
donde ni sus discípulos siquiera lo creían. Mira, Lucas 24:36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Aquí está hablando en el camino a Emaús. Y les dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Esto es cuando el Señor se presenta delante de sus discípulos, perdón. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y les dijo: mirad mis manos y mis pies. Ahora, ponga atención a esto, hermano. Mire, este pasaje de la Escritura, rapidito. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, bueno, lo he estudiado cantidad de veces, y siempre me da una risa este pasaje. Porque mire, hermanos, dígame, ¿cuántas veces usted le ha dicho a una novia que la quiere y la novia no le cree a usted? Y usted se frustra y dice: ¿y qué es lo que tengo que hacer usted? ¿Y qué tengo que hacer para que me crea, pues? Dígame usted. Fíjate que este pasaje de la Escritura que tenemos aquí enfrente se me hace tan curioso. Porque bueno, el Señor se presenta, versículo 37, estaban espantados, atemorizados y pensaban que veían a un espíritu, habiéndoles dicho 5 veces que iba a resucitar. Oh, esto es un espíritu. Ya habían pensado que era un fantasma en el mar, ¿se acuerdan? En el mar pensaban que era un fantasma. Ahora se les presenta al Señor y piensan que es un espíritu. Ahora mire usted, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Me imagino que tenían la cara, amigo lindo, de un susto que para qué le cuento. Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Y les dice: porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Diciéndole: muchacha, soy yo. ¿No me creen? No soy espíritu. Mírenme, soy de carne y hueso. Porque yo morí, pero no se acuerdan que 5 veces les dije que iba a resucitar. Pues soy yo. Y mire, hermano, y dice el versículo 40: y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Ahora, hermano, el versículo 41, yo no puedo creer esto. Dice el 41: y como todavía ellos de gozo, ¿qué dice? No lo creían. ¿Se puede usted imaginar? Entonces a mi querido Señor y Salvador Jesucristo no le quedó otra que demostrarles que Él era de carne y hueso. ¿Y de qué manera se lo podía comprobar? Le dijo: bueno, pues si no me creen que soy yo, denme algo de comer, pues. Les voy a demostrar que soy yo. ¿Tenéis aquí algo de comer? Y dice que le dieron un pedazo de pescado, dice por ahí. 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Mire, yo me imagino que cuando le dieron ese pedazo de pescado y la miel, me imagino a los 11 hermanos así, diciendo: ¿será que se lo va a comer? ¿Será que es de carne y hueso? ¿Será que esto no es un espíritu? ¿Y de quién estoy hablando? De sus apóstoles, de los que habían estado con él 3 años y medio, de los que habían sido testigos presenciales de sus milagros, de cuando le habló al mar, de cuando levantó a Lázaro, de cuando levantó a Talita Cumi, de cuando se paró frente al féretro de la viuda de Naín, desde el hijo de la viuda de Naín, donde habían visto tantas y tantas maravillas del Señor. Y ahora dicen: esto es un espíritu, esto no es Él. Y Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo estas palabras. Y les dijo: estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Marcos 16:14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Lea ese versículo, por favor, iglesia. Finalmente, o sea, ya estuvo, pues. Ya se acabaron los 3 años y medio, ya estuvo, ya pasó el tiempo, ya no hay más. Ya el Señor murió, ya el Señor resucitó, ahora está cerca para irse a la gloria. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué? Les dio un premio a cada uno de ellos y les dio una placa por la gran fe que tenían. Ya para irse, ¿sabe qué hizo? Les reprochó su incredulidad
y la dureza de corazón. ¿Por qué? Una vez más la palabra, porque no habían creído a los que le habían visto. ¿De qué manera? Resucitado. Fe y resurrección. Ahora quiero mostrarle algo. Yo no sé si me haces el favor de presentarme en la pantalla Lucas 24, 25, pero en la nueva versión internacional, a ver qué dice. Qué torpes son ustedes. Imagínese usted. Ay, usted vaya a decirle torpe a un hermanito en la fe hoy en día en la iglesia, que se le va, mijo. Se le va y lo demanda. Oye, pero aquí, qué torpes. Y que conste en la traducción en lenguaje actual, que la puede buscar ahí en Google. Ok, traducción en lenguaje actual dice: Jesús les dijo, ¿tan tontos son ustedes? Hermano, mire, es que ya era el final, yo sé que el Señor es paciente, pero aquí ya era el colmo de los colmos, hermano. Oh, insensatos y tardos de corazón. Entonces, mi querido hermano, quiero terminar con estas dos exhortaciones. El día de ayer vi una fotografía que, por cierto, la envié. Eran bancas las que teníamos hace unos años. Y había un hermano de nuestra iglesia que tenía un ministerio en esta iglesia. Y en aquel entonces las personas, hoy lo hacemos también, pero hoy nos acercamos a la gente y oramos con ellos ahí donde están sentados, para no molestarles y pasarles aquí al frente. Pero antes dejábamos las primeras bancas para sentar ahí a las personas que recibían a Cristo. Y en esa fotografía aparece este hermano de esta iglesia que tenía un ministerio en esta iglesia, ahí en esta esquinita, con alguien que había recibido a Cristo. Y este hermano aparece con su Biblia en la mano, explicándole el plan de salvación a esa persona que había pasado al frente. Esto fue ayer que tuve la foto ahí enfrente mío en la computadora. Ese hermanito al que me refiero, que estaba evangelizando en ese día, que tenía un ministerio en esta iglesia, hoy en día no cree en nada. No cree en nada. Y ni quiere tampoco. Claro, seguimos orando por él y esperando que Dios haga la obra. Pero yo me pregunto, ¿cuándo fue el momento? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento que yo le voy a permitir al diablo que haga estragos conmigo? ¿Cuándo va a ser ese momento? Porque pase lo que pase. Es que me quitaron mi ministerio, yo por eso me fui. Oh, ¿really? O sea que su fe es condicional. No, es que lo que pasa es que me regañaron y me dijeron cosas, entonces a mí no me gustan. Entonces usted fe no tiene en Dios. Usted quiere irse a una iglesia donde a usted lo estén sobando como se soba a los pets en la casa, a las mascotas. Y el día que ya las cosas son distintas, entonces yo agarro camino y me voy. ¿Y su fe dónde está entonces? ¿Cuándo sucede ese momento, hermano? Donde puedo tomar mi fe y todos los años que yo he creído y tirarlos a la basura. ¿Cuándo pasa ese instante? Cuando yo decido ya no más. Entonces mira, Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Ponga atención, la palabra del Señor hay que leerla, hay que creerla, hay que meditar en ella, hay que entenderla, hay que aplicarla y hay que obedecerla. No descuide su fe, mi hermano. No descuide su fe. Y en estos tiempos que estamos nosotros fuera de la casa del Señor, porque aquí nos animamos, nos motivamos los unos a los otros, encontramos una persona que nos da un abrazo, una persona que nos anima, que nos motiva, que ora por nosotros, que nos muestra su amor y su cariño. Gloria a Dios, que nos anima a seguir adelante. Pero ahora no tenemos eso. Ya pasó un mes que estamos fuera de la casa del Señor y no sabemos cuánto tiempo más hace falta. Y yo recibo textos y correos: me hace falta la iglesia, me hace falta la casa del Señor. Claro que sí. A nosotros nos hace falta verlos también en la casa de Dios, mi hermano. Pero por lo que usted más quiera,
no descuide su fe. Tenga un plan de crecimiento, no descuide su fe. Mire, los cultos del día domingo, esta hora y media de un servicio le hace más bien a su familia que cualquier otra cosa. Esta hora y media, no deje que sus niños se vayan a jugar videojuegos, que digan no entiendo. Si entienden, déjenlos ahí tranquilos, que aprendan. Las clases que se van a subir de la escuela bíblica, ponga a sus hijos a que reciban esa clase. No descuide su fe, mi hermano. Nuestra fe es más preciosa que el oro, más preciosa que el oro. Y esto verdaderamente me da tristeza. Repito, no quiero en ningún momento criticar la fe de estos discípulos, porque si nosotros hubiéramos estado ahí, no sé de qué manera hubiéramos actuado, hermano. Yo no sé de qué forma hubiéramos actuado. Pero nuestra fe en Dios sinceramente debe ser ciega. Yo he escuchado a otros predicadores que dicen que no uno no debe creer ciegamente en Dios, porque entonces lo van a enganchar. No, pues para eso tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Usted tiene la Biblia, la palabra del Señor. Usted tiene un pastor, una iglesia, un ministerio que le predica la sana doctrina de la Escritura. Tranquilamente usted puede seguir esos lineamientos. El problema es cuando usted ya comienza a escuchar a otro y a otro y a otro y a otro por otro lado y ni sabe qué es lo que está escuchando. Una hermana me mencionaba hace poco: pastor, fíjese que un pastor dijo de que la Nueva Jerusalén era en Washington. Y le dije yo: hermana, ¿y usted qué es lo que anda escuchando usted? Pues yo no sé, pero el hombre eso fue lo que dijo. Tenga cuidado con lo que oye. Vamos a terminar desviados de la fe. Uno tiene que saber quién le predica la sana doctrina. Hay demasiados predicadores en el mundo ahora, que el campeón que está dentro de ti. Bueno, pues si a usted le gusta eso, que Dios lo bendiga. Usted tiene que escuchar palabra. Esto es lo que transforma. Esto es lo que hace crecer al cristiano, la palabra de Dios. Y mis queridos y amados hermanos, Jesús resucitó 5 veces en un solo libro. Les dijo: voy a resucitar, voy a resucitar. Y ese tercer día, las mujeres no andaban buscando al que vive por los siglos. Los ángeles tuvieron que decir: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Que no sea así con nosotros. Mantenga firme su fe bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación. Y recuerde las palabras de nuestro Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Y en un día de resurrección como hoy, oramos, te pedimos, te suplicamos que nos ayudes a crecer en el conocimiento tuyo, de tal manera que nunca nos falte la fe, Señor. Bajo cualquier circunstancia, en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de crisis, seguir confiando y creyendo en ti, porque tú eres Dios. Bendito sea tu nombre. Danos la fuerza, danos la fe, danos el ánimo que viene del cielo para seguir creyendo en tus promesas maravillosas, Padre Santo. Bendice a tu pueblo, protege a tu pueblo con tu sangre preciosa. Mientras oramos, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, hoy es un buen día para decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mi falta, Señor, y en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por poner tu cuerpo y derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. En este día, Señor, te entrego mi corazón. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Bendice a tu pueblo, bendice y protege a tu iglesia en estos tiempos de calamidad, en estos tiempos difíciles. Provee para todo lo necesario, como lo has hecho hasta este día. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados míos, que la paz de Cristo le acompañe. No olvide, mañana al mediodía con Jesús, y el miércoles nos miramos a las 7 de la noche para seguir estudiando este bendito libro, la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga.